CI Estrategias por Somoza Musi presenta. Con 51, ya estamos en CI Estrategias por Somoza Musi. Me acompaña aquí en la cabina, me da muchísimo gusto, Manuel Somoza, presidente de CI Estrategias por Somoza Musi. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Bertrán, muchas gracias, felicidades. Gracias. Dime, Pascal. Perdón. Nos hablamos de tú y con nombre de pila. Claro. Oye, ¿cómo terminó el año para ustedes? ¿Cómo terminó en materia de rendimientos? Mira, fue un año bien difícil, porque las cosas se fueron dando paulatinamente con un clímax en el 9 de noviembre, cuando finalmente sabemos que Trump va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Sí. Pero en términos muy generales nos fue bastante bien. Nosotros invertimos fundamentalmente en 4 activos: en renta fija pesos, en renta fija dólares, en renta variable en México y en renta variable Estados Unidos. La renta variable Estados Unidos la hacemos a través de índices. Y la renta variable en México no tenemos un fondo que tiene acciones específicas. A lo largo del año cambiamos nuestras estrategias y las encapsulamos en sociedades de inversión que tienen esa característica. ¿Y por qué lo hicimos? Porque hay beneficios fiscales muy importantes para los clientes cuando tienen su dinero, por ejemplo, en acciones a través de una sociedad de inversión, que cuando lo tienen en forma individual. O sea, a través de la sociedad de inversión, tú vas pateando el impuesto y no lo pagas sino hasta que vendas la acción de la sociedad de inversión. Pero los cambios en el Inter no los sufres teniendo que pagar ese 10% de utilidades. Pero es más dramático en dólares, ¿no? Si tú tienes dólares en el banco X en la frontera o en Nueva York o en Houston o donde quieras, pues me imagino que la gente inteligente lo tendría registrado, o sea, estaría declarando los ingresos y la utilidad cambiaria, y ahí te suenan hasta con el 35% de impuestos. Pero no en sociedad. ¿También tiene ventaja tenerlo en sociedad? Sin embargo, si lo tienes en México, en una sociedad de inversión en dólares, sí, te lo causan como pesos y nada más pagas el 0.5% sobre el principal. Bueno, la ventaja es brutal. Sí. Por eso hemos logrado que mucha gente nos esté trayendo dinero de fuera que tenían en dólares y lo tengan en nuestra sociedad de inversión. Pero te voy a dar los rendimientos. En la parte de renta fija pesos, el rendimiento en el año fue del 5.18%. Y el auditorio pensará que es un rendimiento bajo. Pues no es tan bajo si consideramos que la tasa empezó en 3.25, ¿no? Y luego hubo alzas en la tasa de interés, hoy ya está muy por encima de eso, pero bueno, el promedio nos dio 5.18. Yo creo que este rendimiento para el 2017 pues lo vamos a poder tener en niveles del 7.5%, que ya es una tasa bien interesante, ¿no? En primer lugar, ya es una tasa positiva, porque antes eran tasas negativas, el rendimiento era menor que la inflación. Sí. Luego, en renta fija dólares, el rendimiento que pagamos, equivalente en pesos para hacer todo comparable, fue del 16.68%, que es prácticamente la devaluación que tuvo el peso, ¿no? Sí. Más un pequeñísimo rendimiento que es nada porque invertimos simplemente a muy corto plazo. La renta variable en México, en nuestro fondo Sí Bolsa, dio el 11.5%. Y la inversión que tenemos en renta variable a través del Standard & Poor's dio en pesos un rendimiento del 30.9%. Evidentemente nuestros clientes no tenían el 100% en renta variable dólares, ni en dólares, les íbamos haciendo el portafolio, pero al final nuestros clientes que tuvieron una composición moderada, que empezaron con 70% en pesos, 10% en renta fija dólares, 10% en renta variable México y 10% en renta variable Estados Unidos, tuvieron un rendimiento del 10%. O sea que no es nada malo. Algunos lo tuvieron
más grande este rendimiento porque se cargaron más a dólares o se cargaron más a la renta variable, tanto en México como en Estados Unidos. Pero el promedio fue 10%. El promedio de un cliente moderado fue de más o menos 10%, ¿no? Muy bien, tú me dices que en renta fija en pesos esperan un rendimiento de entre 7 y 7,5% para 2017. Sí, ¿Cómo andan las otras posibilidades? Bueno, mira, en renta fija dólares, pues va a ser básicamente el rendimiento de que le dé al peso la devaluación, ¿no? O al dólar la devaluación del peso. Ahí es muy difícil verlo. Sin embargo, yo desafortunadamente creo que el peso se va a seguir devaluando todavía otro poco, ¿no? Sobre todo en el primer semestre del año. Entonces, de hecho estamos... ¿Hasta dónde, Manuel? ¿Hasta dónde es la estimación? Pues yo mira, sé que es difícil, pero... Yo sé que es muy difícil, pero bueno, pues sí, podemos verlo tocar 22.50. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos llevando los portafolios de los clientes, le estamos recomendando que se vayan a invertir en dólares hasta un 50%. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente vemos al peso presionado y no hay ningún elemento que nos ayude a pensar que no. Alguien diría, bueno, ¿y por qué no el 100%? Bueno, pues no el 100% porque México no está manco. Banco de México va a seguir subiendo las tasas y ya los rendimientos en pesos van a empezar a ser también competitivos con los rendimientos que dé el dólar, ¿no? Claro, y por eso lo mejor es tener un portafolio combinado, ¿no? Bien combinado. La parte de dólares, evidentemente, una parte muy importante en renta fija, dólares, la otra en renta variable. La renta variable en dólares ha dado un dineral, sobre todo del 9 de noviembre a la fecha, es curioso, ¿no? Casi toda la ganancia de la bolsa norteamericana se ha dado del 9 de noviembre a la fecha. Y Trump lo ha subrayado mucho, ¿eh? Ha dicho, desde que gané, la bolsa ha ido para arriba, me ha recibido muy bien. Bueno, pues lo ha recibido muy bien porque les prometió el oro y el moro, ¿no? Prometió una reforma fiscal muy agresiva, que baja mucho el impuesto de las corporaciones y que promete dar utilidades mayores a las empresas. Vamos a ver, ese paquete fiscal a mí me tiene muy preocupado porque nos pueden pasar a cuchillo con él, ¿no? Se está hablando de que pudieran meter un IVA disfrazado y entonces que las exportaciones que hace México hacia allá para las compañías norteamericanas que importan no sean deducibles, ¿no? Y ahí estaría el 35% de arancel del que él habla. Bueno, y ahí eso automáticamente, si se da ese cambio fiscal, sí, que sería una verdadera revolución y afectaría no solo a México, sino a todo el mundo, sería como poner un arancel equivalente del 20%, ¿no? ¿Para cuándo esperaríamos esa discusión? Esa discusión la vamos a tener relativamente pronto. Él toma posesión el 20, yo creo que en febrero la discusión está en la mesa, ¿no? Porque el Partido Republicano ha estado trabajando intensamente en ello, ¿no? Oye, y en lo que se discute, pues eso va a generar nerviosismo y va a generar volatilidad, ¿no? Así es. Por ejemplo, en México, desde el 9 de noviembre nos salimos de la bolsa, hicimos bien, la bolsa ha tenido un muy mal resultado, la bolsa mexicana de noviembre a la fecha, y estamos analizando algunas empresas en específico que pudieran salvarse de esta incertidumbre tan grande, y ahí vamos a conformar nuestro portafolio, pero no estamos optimistas. En la bolsa mexicana casi no estamos invirtiendo en este momento. ¿Qué sectores en México, qué tipo de empresas podrían librar la volatilidad desde tu punto de vista? Mira, bueno, las empresas mineras, por su propia naturaleza, están muy expuestas a que todo lo que venden son dólares, lo que sacan son dólares, los commodities que obtienen son dólares, y entonces se defienden muy bien. A mí me gustan mucho los aeropuertos. ¿Por qué? Pues porque son empresas muy sólidas, bien administradas, los tres que hay, ¿no? Hablemos de Azur, de OMA y de GAP. Las inversiones están hechas, y con el peso en los niveles que está, pues algo que tiene que crecer enormemente es el turismo, ¿no? Entonces a mí es una inversión que me gusta. Y luego, pues encontrar algunas empresas que sean muy fuertes en el mercado doméstico, ¿no? Las que van a sufrir son aquellas empresas que... Las de exportación, ¿no? Que exportan y que han sido nuestro motor, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué va a venir en la negociación? No lo sabemos. Entonces,
nuestra expectativa de renta variable en Estados Unidos también es moderada, porque las bolsas en Estados Unidos están en máximos históricos. Y aunque este paquete fiscal es bueno y le va a dar aire para que esto siga creciendo, de repente puede haber un ajuste importante, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no todo nada más sube, ¿no? Oye, mercado interno mexicano, que ha sido un motor modesto de la economía, a falta de otros motores. Bueno, pero ha sido un motor que nos ha salvado, ¿no? El crecimiento que vimos en el 16 fue producto de esa fuerza de un mercado de menudeo muy fuerte, con crecimientos del 7 y del 8%. Yo creo que esos no se van a mantener. Ayuda el incremento del salario mínimo, que fue del 9%, aunque solo el 20% de la población lo gane, pero bueno, algo es algo, y ojalá y haya medidas para fortalecer esto. Creo que van a ser ganadores los ahorradores, porque hoy van a ganar el 7,5%, y antes ganaban el 3.25 con una inflación del 3, ¿no? Pues ahora van a ganar el 7 con una inflación del 4,5, ¿no? Entonces ya son rendimientos reales. Pero yo sí veo a los comercios defendiéndose relativamente bien. Pues Manuel Somoza, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por estos datos, datos muy, muy puntuales. De veras un gusto verte. Gracias a ti, Pascal. Perdón. Yo nada más quisiera decir que quien quiera invertir con nosotros o quiera tener primero más información antes de vender, sí, que nos llamen al 1106, al 1100-1586, 1100-1586, y ahí les explicamos cómo funcionan nuestros fondos, cómo funciona la estrategia y qué es lo que le conviene a cada quien, porque no todos somos iguales, ¿no? Manuel Somoza, presidente de CI Estrategias por Somoza Musi, muchas gracias. Gracias a ti, Pascal. Nos vemos pronto. Mil gracias. 8:03, una pausa y regresamos con más en la primera emisión de Imagen Informativa. No se vaya. Qué amable, gracias. CI Estrategias por Somoza Musi presentó